dos, tres. Bueno, buenas tardes. Hola. ¿Podemos hacer una entrevista acerca sobre el sexenio de Miguel de la Madrid? Sí, claro. Ok, como primer pregunta tenemos, ¿qué causó la desigualdad económica en el gobierno de Miguel de la Madrid? Bueno, para empezar fue un gobierno muy complicado. De hecho, todos los años 70 y 80 fueron muy complicados porque la economía, digamos, mexicana se había petrolizado y entonces depender demasiado del petróleo lo que había provocado es que se dependiera mucho de estos precios internacionales del petróleo. El petróleo no es un precio que dependa nacional, sino que se cotiza a nivel internacional. Entonces, depender mucho de digamos, de este recurso, pues básicamente cuando los precios se desplomaron, pues básicamente el país empezó a tener muchos problemas, sobre todo problemas de deuda que había adquirido con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, con algunos organismos. Y básicamente que en esos momentos, cuando empezó el petróleo caía, pues obviamente lo que más afectaba era el presupuesto y lo que recortaban gastos eran básicamente pues temas de salud, educación, seguridad social, ¿no? En general, y obviamente pues eso hizo que las brechas se fueran abriendo cada día más entre la gente que tenía y las que estaban, digamos, no tenían mejores condiciones. ¿Cuáles fueron las repercusiones sociales que tuvo su gobierno? Pues básicamente, pues bueno, en este sexenio también hay que recordar que, por ejemplo, hubo devaluación del peso. Por ahí es muy conocido cuando salía a llorar, ¿no? En un informe. Y básicamente, pues una de las causas fue esta devaluación del peso. El tema de la devaluación de una moneda es que empobrece más a la gente hacia el interior respecto al exterior. Como si tú te devaluas respecto al dólar, te empobreces respecto a Estados Unidos, ¿no? Y obviamente, los sectores siempre, ¿no?, más afectados básicamente pues son los más vulnerables económicamente, ¿sí? Y otro fenómeno que sucedió en esta época, que está asociado con la devaluación del tipo de cambio, fue el incremento de los precios. Y el incremento de los precios por la inflación fue muy alta, arriba del 100%, pues básicamente afecta, pues digamos, a los más desprotegidos porque ahora ocupan casi todo su ingreso pues, en comprar sobre todo alimentos o pagar bienes y servicios. ¿Sí? Entonces esas son las repercusiones que incrementaron el número de pobres de manera significativa y la deuda se disparó pues, también de una manera muy importante. Sí. ¿Cómo considera que fue manejada la economía durante la explosión de San Juanico y el terremoto del 85? Pues todos los eventos naturales como la explosión, sobre todo el sismo, porque la explosión fue más local, pero digamos que los sismos que son un poco más intensos, como el huracán Otis, sobre todo las heladas, los calores que estamos viviendo, tienen repercusiones económicas. De hecho, en economía se considera el riesgo ambiental como una variable de riesgo que puede afectar a las empresas, a las personas o a la economía en su conjunto. Entonces, digamos que en esos momentos pues, fue mal manejada porque no había algo que hoy tenemos que se llama administración de riesgo, ¿no? La administración de riesgo, pues, por ejemplo, los seguros, ¿no? Seguros para viviendas, seguros para casas, seguros para los mismos gobiernos no existían, ¿no? Tampoco había un fondo que previera desastres naturales, ¿no? Entonces, no fue de la mejor manera manejado porque obviamente no existían los mecanismos y considero que el gobierno, sobre todo en este sexenio, pues, o sea, su grave problema fue el incremento de la deuda. Entonces, la maniobra que tenía para poder, digamos, solucionar problemas económicos, pues era muy escaso. De hecho, lo que sucede en este periodo es que hay una reestructura de la deuda con los organismos que se conoce como el Plan Brady, y básicamente los organismos financieros internacionales le piden a México que empiece a hacer cambios, y los cambios más significativos es la reducción del tamaño del Estado, ¿sí? Empieza a haber cambios en la Constitución para permitir pues básicamente la entrada de inversión. Por ejemplo, dicen reduce el tamaño del Estado y todas las empresas que manejaba el gobierno pues las empiezan a privatizar, ¿no? Empieza un proceso que se da casi hasta 1994, ¿no? Pero paulatinamente, porque no se podía hacer muy rápido porque tenía que ver cambios en la Constitución, pero no fue manejado de manera adecuada para nada, ¿no? O sea, porque el escaso gasto que tenían pues, no lo podían utilizar para poder ayudar a la gente. ¿Usted
Bueno, conoce el programa PIRE, que es el programa inmediato de reordenación económica? No, la verdad no puedo decir, no, ahí te fallaría. Ok, está bien. ¿Sí? ¿Podría mencionarnos aspectos positivos que tuvo su gobierno de Miguel de la Madrid? Pues que se acabó ya el sexenio. No, aspectos positivos, mira, uno de los aspectos que vino a cambiar es que se empezaron a hacer cambios en la economía, sobre todo la reducción en algunos sectores de la participación del Estado. Por ejemplo, el Estado antes suministraba equipos de fútbol, centros recreativos como Huastepec, cines, o sea, es decir, hacía tenía empresas o daba servicios que no son propiamente de un Estado, digamos, moderno, y que gaste de manera eficiente. Entonces, empezar a reducir el tamaño del Estado creo que fue algo importante que inició. No estoy diciendo que todo el Estado tendría que reducirse como sucedió, sino que sí hay algunos sectores que sí debieron de haberse priorizado. Por ejemplo, eso de tener cines o centros recreativos, pues no es una actividad prioritaria en un Estado o en un gobierno que básicamente no tiene recursos para poderlos gastar, ¿no? Entonces había que enfocarse en educación, había que enfocarse en salud. Y bueno, pues hay cosas rescatables como las instituciones que se fueron creando a lo largo de la historia en México. Y eso digamos que es un poquito de lo más rescatable. La otra parte es pues tratar de algo importante que te digo que sí dependían del petróleo, pero en ocasiones el petróleo también sube de precio. También hubo un momento donde empezó a ir bien, que inclusive sacó su fase famosa de que tenían que acostumbrarse a administrar la abundancia, ¿no? Entonces digamos que ahí fue un poquito como la parte positiva. Los programas han funcionado, han existido, pero ya no existen el día de hoy. Esto de controlar precios o de derivar casi ya es muy difícil que se puedan. Ok, ¿Sí? bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Bueno.